raíces de tradición. Madrugada airosa se va sintiendo con un dulzor. Es melodía mapuche fecunda de esta generación. Buenas tardes, ¿se escuchan? Primero agradecer a Gabriel la petición que me hizo y honrarme con esa petición de presentar un libro suyo. Segundo, a Luis Figueroa, si no me equivoco, el editor. Y saludar y también complacerme estar con mi colega de trabajo cotidiano, Pablo Artázar, aunque tratamos temas distintos, y saludar esta colección que el primer mérito que le encuentro como colección y como libro es que es de muy fácil lectura. Es muy amena, por lo menos en la escritura de Gabriel, que es el primer libro que yo tengo en mis manos. La obra de este libro de Gabriel, me parece que es un libro de la consecuencia misma que él tiene con la escritura de la historia desde hace ya varios años, ¿no? Él ha creado una línea de contar la historia distinto a lo que estábamos acostumbrados de las historias oficiales, incluso de muchas historias políticas. Creo que además otra de las cuestiones que a mí siempre me ha atraído mucho en lo que hace Gabriel Salazar como historiador es la consecuencia y la franqueza desde donde él escribe la historia. Y en este libro él lo emite claramente al decir que, abriendo el libro, dice que los que imponen el Estado a la ciudadanía a través de la sedición y la violencia militar, junto con construir por la fuerza el sistema político que les conviene, imponen a los vencidos, además, un tipo lapidario de memoria oficial. Gabriel, en este prólogo del mismo a su libro, plantea que es importante conocer la historia y en alguna forma desacralizarla de la historia oficial y de los juicios que se han emitido por historiadores, fundamentalmente a través del tiempo, en que han ido dando un carácter de verdad y de verdad absoluta a personajes, por ejemplo, en este caso como Diego Portales, ¿no? Él aboga por un juicio ciudadano, lo que me parece notable viniendo de un historiador, puesto que también nos obliga a historiadoras e historiadores a develar nuestros propios objetivos al dedicarnos a escribir la historia. No somos neutros, no somos neutras, elegimos temas, tenemos un tiempo acotado de trabajo, tenemos una forma como persona, en este caso ciudadana o ciudadano, de abordarlo. Y eso no siempre es evidente y casi siempre se oculta detrás de la famosa verdad histórica. Y muchas veces cuando uno lee libros de colegas o trabajos, cree que ellos están haciendo la historia. Y la verdad es que están contando una historia. Y eso me parece que en los trabajos de Gabriel siempre queda claro, desde donde él habla, a qué sectores él busca reconstituir una historia. Una historia que está llena de memorias y memorias que le dan a las personas, a los sujetos, también la posibilidad de reconstituir su propia historia. Cuestión que en los textos escolares, por ejemplo, si ustedes piensan, no es evidente. Son verdades absolutas que hay que aprender muchas veces de memoria, pero que no dan cuenta y una no se siente cercana a esa historia. El segundo mérito, y no menor, es que Gabriel entra haciendo una genealogía de las relaciones sanguíneas que se van tejiendo desde la época colonial en los lazos matrimoniales entre las familias que asimismo, como él lo dice, se autodenominaron la aristocracia chilena o se autodenominaron los importantes, ¿no? Y esto es notable porque ahí uno puede ver cómo, por ejemplo, Diego Portales se casa con una prima hermana, pero puede que haya estado enamorado, no lo sabemos, porque parece que estaba más bien enamorado de la Constanza Nordrich, que es con quien al final él vive en forma extraña, pero es con ella quien hace la vida en común, porque su prima se muere muy temprano. Pero la prima está asociada también a estos intereses de comerciantes, de mercaderes, que van estableciendo
no solo el poder económico que ya vienen construyendo desde la época colonial, sino que también van asociándose entre familias, y de ahí hay muchos apellidos que hasta el día de hoy suenan en la sociedad chilena, y no son solo lazos matrimoniales, sino que también son lazos comerciales y de poder. Cuestión que Gabriel va a combinar permanentemente el análisis de un periodo político de la historia en Chile, de un periodo económico, de un periodo de construcción y de combates por el qué tipo de república se va a instalar después de la independencia, sino que también va dibujando a través de estas genealogías de lazos familiares cómo se van estableciendo estos dispositivos de poderes que en algún momento van a pesar más fuerte que la propia institucionalidad que estos grupos se van dando. Y esto no es menor cuando estamos hablando de un Estado al que todos hemos aprendido que hay que respetar la democracia que este Estado permite y la institucionalidad que él tiene, incluso su judicialización. Y eso no es menor cuando el conflicto que pudiéramos denominar primero la guerra del tabaco, y que se va a transformar definitivamente en una guerra por decidir qué tipo de república se va a instalar, también se está dando en un momento de la estructuración de este Estado, de estas repúblicas que se van buscando, en que la mitad de la sociedad chilena, las mujeres, no tienen participación en el ejercicio de la política, pero sí están muy presentes, y eso me atrajo mucho en lo que Gabriel muestra a través de estos lazos familiares. Yo creo que ahora habría que hacer otra investigación en donde se devele el rol de estas mujeres que no solo se casaron, sino que también aportaron patrimonio, aportaron relaciones políticas, y ellas mismas lo ejercieron de alguna forma, y eso no ha sido todavía reconocido por la historiografía. Recién hace unos 20 años que en Chile estamos trabajando o desde la perspectiva de la historia de las mujeres o de género, y se han ido develando cuestiones que hasta ahora solo estaban ocultas o funcionales a los hombres. Pero aquí, con esta línea genealógica que se va entretejiendo con las líneas comerciales, con las líneas políticas y con la justicia que se va instalando, se va quedando muy en claro que estas mujeres jugaron un rol más importante del que hasta ahora nosotros les hemos atribuido. Eso también, en ese mismo momento, hay otro sector de la sociedad, que son las comunidades al sur, las comunidades mapuche, que también están siendo combativas y que tampoco tienen participación en estas decisiones de qué tipo de Estado, de qué tipo de institucionalidad se está dando la sociedad chilena. Es decir, que esto se está decidiendo en un puñado de hombres, básicamente, desde el punto de vista de las decisiones, que están confrontándose por intereses económicos y por desarrollos políticos posteriores, pero que no tienen en cuenta, en definitiva, el tipo de sociedad mayoritaria que existe en el momento en el país. Y esto queda muy claro en los dichos de Portales, cuando él plantea que efectivamente las decisiones tienen que ser tomadas por un grupo y tiene que imponerlas, y a veces una persona él mismo, ¿no? Pensando que esa es la buena decisión, no vamos a decir que es maniqueísmo, pero pensando que es la buena decisión y atribuyéndose el derecho a decidir por los demás. Cuestión que va a marcar el Estado chileno y va a marcar la nación chilena hasta el día de hoy. Y Gabriel lo pone muy bien cuando hace la relación entre Diego Portales y Augusto Pinochet. Ahora, yo creo que allí no son solo hombres fuertes, no son solo hombres dictadores, sino que también se va entretejiendo un poder que se va confortando a sí mismo y que se va decretando como el poder legal, el poder instituido, el poder legítimo. O sea, tienen las leyes, pero no tienen la legitimidad. Y eso, si uno lo pone en la situación actual, el Estado actual, sus decisiones, y no es cosa más que mirar a este nuevo presidente, la forma en que ha tomado las decisiones últimas, sin consultar ni siquiera a sus cercanos en el gobierno, es decir, que reconocer la historia, leer este libro, es de una actualidad impresionante. Yo iba, mientras leía, haciendo el parangón con lo que hemos vivido últimamente, y pensaba inevitablemente, aunque no sea dictador porque fue electo, y esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué elegimos a este tipo? Aunque yo no voté por él, pero la sociedad chilena, a través del derecho al sufragio, lo eligió, ¿no? Tiene exactamente las mismas actitudes.
y no estamos hablando de un dictador. Entonces, es, creo yo, ahí donde me parece que me interpela con mayor fuerza esta idea de Gabriel del juicio ciudadano a un antidemócrata. Yo no sé si él era antidemócrata del todo. Él creía en una democracia desde su lugar, desde su núcleo de poder, porque también eran los únicos que ellos pensaban que eran los únicos que podían hacerlo. De allí van a ser la cultura letrada de este país posterior, van a ser la ciencia, van a nacer los futuros médicos, van a nacer los futuros profesionales en su gran mayoría y que perduran hasta el día de hoy si uno hace la genealogía y lleva estos lazos familiares y políticos hasta ahora. Entonces yo creo que además, lo que decía al inicio, a mí me da pistas para incentivar a nuevos trabajos, a nuevos investigadores jóvenes, estudiantes, sobre conectar lo que las mujeres estas, que Gabriel las dibuja muy bien en los lazos familiares, o esta Constanza Norwich, que él siempre se queja de que no la puede mantener y por eso no vive con ella. Pero resulta que eso le da pábulo a un montón de hombres hoy día en Chile que se van porque seguramente no pueden mantener a la familia y dejan a las mujeres con los hijos, buscando siempre cómo volver y nunca vuelven. Y por tal es uno más. O sea, en ese sentido él también marca un prototipo de hombre en Chile. Entonces yo creo que es hora de empezar a contar la historia desde otros lugares, a debatirla con aquellos que han sacralizado y han hecho una verdad histórica irrefutable, desde la perspectiva de que él fue uno de los mentores más importantes del Estado chileno en la eficiencia, así como lo demuestra muy bien Gabriel en este libro, eficiencia para salvar de las quiebras a los malos comerciantes como él y hacer que el Estado le pagara todas las deudas y dejar en la estocada a miles de trabajadores, a miles de pequeños productores, a miles de ciudadanos, como dice Gabriel, ¿no es cierto?, que son quienes conforman la mayoría de la sociedad. Y eso, cuando uno mira la actualidad, el Chile contemporáneo, a la hora, el caso más reciente, el de las minas del norte, ¿no?, el caso de los mineros, que ha sido mentado y vendido como el milagro de Sebastián Piñera. La decisión de esos mineros de sobrevivir en esas condiciones y la decisión de los dueños de la mina de quebrar la mina, de dejar en la cesantía a todos los otros mineros que no supimos nunca más qué fue de ellos, ¿no?, es un caso paradigmático que puede perfectamente conectarse con la quiebra de los negocios portalianos cuando estaban instalando el estanco y obligando a un puñado, obligándose a crear un Estado para protegerse. Yo creo que si no, no vamos a alcanzar a conversar más. Creo que me parece que hay que leer el libro. Yo supongo que está a un muy buen precio porque es de bolsillo, se lleva en la cartera, en el bolsillo. Yo les voy a decir no por ciútica, me lo tuve que leer en un avión por trabajo y se lee perfectamente incluso con bebé llorando al lado mío. Está muy bien escrito, hay una precisión historiográfica, hay temas que yo tendría que volverlos a leer, me llamaron mucho la atención, pero creo que se lee muy fácilmente y nos ubica y nos pone también en la situación de historiadores humanos, personas, ciudadanos, como muy bien lo reivindica Gabriel Salazar. Gracias. La esencia de mi canto se hizo poema en el corazón de los niños mapuches que son raíces de tradición.